Capítulo 11. Vas Sonic, es más de mediodía. Obligado a trabajar para este miserable de nuevo, porque Team Rocket lo traicionó nuevamente. Solo esperaba que el resto de sus amigos estuvieran a salvo, que Eggman realmente hubiera sobrevivido y los hubiera llevado a casa. Deseaba que se olvidaran de él, para que no vinieran y los mataran o capturaran como él y Tails. A Sonic no se le permitió hablar con Tails. Giovanni dijo que, si lo hacía, mataría de hambre al zorro y a él, por lo que Sonic se mantuvo alejado. Se sentía muy solo y a veces entraba en lugares muy oscuros de su mente, verse obligado a moverse lentamente y permanecer al lado de Giovanni tenía ese efecto en él. Después de 2 meses, realmente comenzó a perder la esperanza de que alguna vez liberaría a Tails o estiraría las piernas nuevamente. Se volvió profundamente infeliz, pero a Giovanni no le importó ni un solo momento. Sonic voló por el aire y se retorció en un intento de aterrizar sobre sus pies, pero resbaló y se estrelló contra el suelo, quejándose. Levantarse. La voz de Giovanni. Siempre supervisó el entrenamiento de Sonic. Deseaba con todo su corazón que lo dejara parar, descansar, al menos tomar una poción. Sonic, gruñó en advertencia. Por favor, lo estoy intentando, señor. El Hedgehog hizo una mueca cuando encontró otra forma de levantarse. Rodó sobre sus rodillas y titubeando se puso de pie. De nuevo. El hombre llamó sin piedad y Sonic frunció el ceño. Su collar había sido geográficamente desactivado como dijo Giovanni, lo que básicamente significaba que dentro de esta habitación podía moverse tan rápido como quisiera, pero si intentaba salir corriendo, bueno, no quería pensar en él. Como podía usar la velocidad, Giovanni intentaba constantemente enseñarle nuevos ataques, sorprendido de que Sonic pudiera aprender más de 4 a la vez, aunque no tenía idea de por qué estaba sorprendido por esto. Hasta el momento, había aprendido 6 ataques diferentes, en su mayoría físicos. Era un esfuerzo, tenía que admitirlo, que le resultaba extraño. ¿Por qué lo cansaba tanto? Corrió hacia su oponente, una pieza de maquinaria de alta velocidad, y arremetió repetidamente, pateando lo suficientemente ligero como para no destruirlo, pero aún así obtuvo la máxima potencia en las clasificaciones de la máquina. Sonic tuvo que seguir así, ya que se intensificó y finalmente comenzó a arremeter contra él. Eventualmente se cansaría demasiado y sería demasiado lento y lo rechazarían de nuevo. Él colapsó. Volvió a levantarse. Él se estrelló. Se arrastró hacia arriba. Se derrumbó y rodó por el suelo hasta los pies de Giovanni. Se quedó allí. Creo que es suficiente por hoy. Ve y ayuda en las cocinas esta noche. Giovanni escribió algo en un portapapeles y se fue, dejando que Sonic recuperara su energía en sus propios términos. Tenía hasta el atardecer para recuperarse, luego trabajaría en las cocinas. Un suave gemido salió de sus labios, cuando de repente se dio cuenta de que alguien le empujaba algo contra los labios. Vamos, Sonic. Es una poción, Meowth. Traidor. El Hedgehog azul abrió los ojos para ver cómo la poción corría por su garganta, aliviando sus dolores casi al instante. No me mires así cuando estoy tratando de ayudarte. Meowth lo regañó mientras ayudaba a Sonic a sentarse. Me traicionaste. Murmuró y el Pokémon gato suspiró. ¿Sigues hablando de eso? Escucha, si vas a quedarte por aquí, tener un aliado como yo es bueno para ti. Puedo cuidarte. Tienes que dejarlo pasar. Extendió su pata. Vamos, amigo. Podemos ser socios. Sonic lo miró con calma antes de cerrar los ojos y alejarse. Tienes 1 minuto para irte antes de que te mate. Dijo sombríamente. Cuando se dio la vuelta, Meowth se había ido. Mientras ayudaba a los otros Pokémon a cocinar y servir, pensó en la oferta que había rechazado. Pensó en lo solo que estaba y en lo solo que debió de estar Tails. Luego pensó en cuánto odiaba a Giovanni y Team Rocket. Lo que habían hecho. Lo que hacen. ¿Por qué existieron? Se puso furioso y se puso de muy mal humor, tan mal que ni siquiera Giovanni pudo ignorarlo cuando Sonic colocó su plato frente a él. El Hedgehog deseó poder encontrar veneno para poner en esa comida. El jefe miró a Sonic y abrió la boca para hablar cuando un terrible estruendo hizo que ambos se giraran. Se había hecho un agujero en la pared del comedor, y cuando el polvo se asentó y los candelabros dejaron de sonar, Sonic distinguió 3 formas.
Uno de ellos se lanzó hacia adelante de repente y saltó sobre él, envolviéndolo con sus brazos y enviándolo volando al suelo. Amy. Sonic podría haber llorado cuando su olor y la sensación de ella revivieron su felicidad. El simple recuerdo de su felicidad había sido lejano para él recientemente. Él la agarró y la abrazó, hundiendo su rostro en su cuello, justo debajo de sus púas. Oh, Amy. Sonic. Ella sollozó. Oh, Mobius, Sonic. Te extrañé tanto. Yo. Amy. Eggman espetó bruscamente y ella saltó de Sonic rápidamente, retrocediendo para pararse junto al genio. Giovanni, hablemos de negocios. Gruñó y rasgó su chaqueta, revelando una tonelada de bombas. Amy hizo lo mismo y Knuckles se adelantó para mostrar el suyo. Sonic miró fijamente con la boca abierta de horror. ¿Qué habían estado pensando? Sé un buen Sonic y ponte de pie mientras nuestros invitados hablan. Giovanni instruyó casualmente y dejó que su mirada vagara perezosamente hacia Eggman mientras Sonic obedecía. ¿Qué pasa? ¿Renunciar a Sonic o me volarán? Y Tails. Knuckles gruñó. Giovanni se rió entre dientes. ¿Qué pasa si Sonic no quiere irse? Ronroneó mientras se inclinaba sobre la mesa. Ningún buen Sonic querría perder la oportunidad de estar a mi lado, después de todo. El Hedgehog apretó los dientes y miró al suelo. Señor, murmuró en voz baja. Por favor, déjenos ir. Tranquilizarse. Giovanni siseó cuando Eggman se cruzó de brazos. Bien, si él no quiere venir, todos podemos morir. Levantó un botón y Giovanni se puso de pie en señal de protesta apresuradamente. Se miraron fijamente. Luego, el jefe metió la mano en su bolsillo y le arrojó a Eggman una llave. Por el pasillo, 2 a la izquierda, recto y 1 a la derecha. Celda 3. Habló con calma y se quedaron mirando por otro momento agonizante hasta que Eggman le pasó la llave a Knuckles, quien salió corriendo mientras estaban allí. Después de un minuto, Giovanni murmuró suavemente Bad Sonic. Eggman se tensó al escuchar los gritos de Knuckles, era un ruido débil, desde una distancia considerable. Pero lo escuchó. Y no estaba contento con eso. Lo que sea que le estés haciendo, comenzó Eggman en voz baja. Te recomiendo encarecidamente que lo detengas. ¿De qué estás hablando? Giovanni exigió inocentemente, pero Eggman estaba cansado de los juegos. Su base en Mobius estaba repleta de Pokémon de este hombre, no había podido dormir en su propia casa durante semanas. Se había visto obligado a quedarse con el profesor y ese niño tonto con su Pikachu. Ya había tenido suficiente. Sacando un pequeño panel de control, presionó un botón y el suelo retumbó con la fuerza de una explosión. Creo que eso habrá eliminado sus habitaciones de invitados. Él siseó y se miraron el uno al otro. Eggman estaba lleno de un odio que nunca antes había sentido, ni siquiera por Sonic. Con Sonic, casi se había sentido como un juego, pero esto era un negocio. Ni siquiera fue personal. Giovanni solo lo vería como una irritación. El jefe murmuró algo a Sonic y Knuckles dejó de gritar. Veo que sabes lo que estás haciendo. ¿Cuántas bombas tienes exactamente? Preguntó Giovanni, inclinándose hacia adelante con interés. Suficiente para derribar toda tu mansión y los pisos de abajo. Eggman respondió honestamente, sin estremecerse ni parpadear ante la cantidad de poder que sabía que tenía. Giovanni emitió un tarareo suave y pensativo. ¿Qué es lo que planeas hacer con Sonic, entonces? Vengarte. Eggman se dio cuenta de que Giovanni estaba analizando sus opciones. Si dejaba ir a Sonic, ¿qué le pasaría? ¿Valió la pena el riesgo? Si dijo que sí, solo estaba retrasando su muerte en lugar de prevenirla. Quiero ir a casa. Él respondió, honesto una vez más. Es posible que te hayas dado cuenta de que mi base no es de este planeta. Estas criaturas son solo niños, el propio Sonic solo tiene 15 años. Eggman frunció el ceño. Por lo general, me interesa poseer planetas que son tan grandes y tienen tecnología avanzada como la tuya, pero Pokémon, hay muchos y los riesgos son demasiado grandes. Incluso yo puedo ver las desventajas de intentar poseer un lugar como este. Entonces, todo lo que quiero hacer es olvidar que existe. Quiero cortar todos los lazos con él, pero no puedo hacerlo si Sonic todavía está aquí. ¿Por qué no? Giovanni entrecerró los ojos. Porque él es Sonic.
Eggman se cruzó de brazos. Hará todo lo posible para volver con sus amigos si sabe que están en problemas y no estoy exactamente preparado para ser blando con ellos cuando se interponen en el camino de lo que quiero. Si corto los lazos, él los rehará de alguna manera y me encontrará. Tú me encontrarás, si se queda. Knuckles entró en este punto, llevando a Tails, quien estaba inconsciente. Sonic miró a sus amigos y tragó saliva con aire de culpabilidad, antes de lanzarle a Giovanni una mirada de puro veneno, pero no le estaba prestando atención. ¿Qué tal esto, entonces? Deja que mis trabajadores y yo nos vayamos en paz y dejaré a Sonic aquí contigo. Giovanni se enderezó mientras hablaba y Eggman lo miró con sospecha, antes de configurar un temporizador con su panel de control. Todos tienen 10 minutos para irse antes de que todo explote. El genio espetó: mejor date prisa. Idiota. Sonic gritó tan pronto como Giovanni se fue. No puedo irme, o estoy como muerto. Levantó la muñeca y señaló su cuello: tan pronto como salgo por la puerta principal, me matan. Espero que te des cuenta de con quién estás hablando. Eggman medio rugió: tengo un coeficiente intelectual de 300. ¿De verdad crees que tendré problemas con un poco de cuero electrónico? Se volvió hacia Amy y cortó su chaqueta con un cuchillo. Las bombas resbalaron de ella hasta el suelo y el alivio llenó su rostro. Hizo lo mismo con Knuckles, quien hizo un pequeño gesto de agradecimiento. Sal de aquí lo más rápido que puedas, yo y Sonic te alcanzaremos. No tardes demasiado. Amy reprendió y siguió a Knuckles cuando comenzó a correr. Eggman se volvió hacia Sonic y se cruzó de brazos. Mentí. Lo sé. Probablemente vamos a morir. Eggman murmuró suavemente. Nosotros. Sonic lo miró con sospecha. ¿No vas a hacer algún tipo de escape dramático y dejarme morir? No tengo ganas de correr. Medio susurró y sacó una silla de la mesa del comedor. Se deslizó hacia abajo y suspiró. Honestamente, Eggman nunca se había visto morir de esta manera. Pensó que sería eliminado por Sonic, o tal vez por algo que había hecho para matar a Sonic. Pero aquí, ser volado en pedazos, no se le había pasado por la cabeza. Escuchó un sollozo y miró sorprendido. El pequeño Hedgehog azul había apretado los dientes, se mantuvo rígidamente erguido, apretando los puños mientras las lágrimas se acumulaban y se derramaban por sus mejillas. Notó que Eggman lo miraba fijamente y apartó la mirada avergonzado. Simplemente no pensé que nunca sería capaz de hacerlo. Sus palabras se engancharon y tembló un poco. No sabía que tenía miedo de morir. Bueno, sería difícil darse cuenta, supongo. Por lo general, tienes un montón de adrenalina en ti, supongo que eso te mantendrá el ánimo. Eggman sonrió levemente, pero Sonic apenas lo miró. El genio se suavizó y puso una mano en el hombro del Hedgehog. ¿Sabes en qué eres realmente malo?, preguntó en voz baja. Sonic sacudió levemente la cabeza mientras un nuevo torrente de lágrimas brillaba en su rostro. Apestas a morir. La mano en el hombro del Hedgehog se disparó hacia la muñeca del Hedgehog mientras la otra agarraba el cuchillo. La electricidad se vertió en él, pero en su determinación, logró quitarse el brazalete con pura fuerza mientras cortaba el cuello con su cuchillo. Dio un pequeño gruñido y cayó al suelo cuando la corriente hizo que sus músculos se trabaran. Se vio obligado a sujetar el brazalete que lo estaba matando lentamente. El día de los inocentes, Hedgehog. Se quejó a Sonic. Corre. Llévalos a casa. Sonic se quejó temblorosamente y sacudió la cabeza, aclarándose furiosamente sus dudas y miedos antes de levantarse y golpear a Eggman al otro lado de la habitación. El brazalete que había agarrado cayó y el genio se derrumbó cansado. El chiste es a costa tuya. Sonic sonrió, limpiándose rápidamente una lágrima de su rostro. Son más de las 12, no puedes hacerme el día de los inocentes ahora. Merece un intento. Eggman hizo una mueca y desabrochó el paquete de bombas que se había atado a sí mismo con cuidado, antes de ponerse de pie. Vamos. Rápido. Y lo hicieron, aunque Sonic estaba mucho más adelantado la mayor parte del tiempo, y solo cuando casi abandonaban el edificio se dio cuenta de que Eggman era lento y no que Sonic fuera rápido. Oye, cabeza de hueva, tienes que acelerar, podría pasar en cualquier momento. Advirtió con cuidado, y luego frunció el ceño ante su tono.
No era un tono que odiara, simplemente nunca pensó que lo usaría con Eggman. Como, el tipo malvado. Pero no era malvado. Salvó la vida de Sonic y de todos sus amigos, pero no habrían estado en esa situación en primer lugar si no fuera por él. Eggman prácticamente los había torturado con esta locura Pokémon, y ahora Sonic le estaba brindando su amabilidad. El doctor ni siquiera lo escuchó. Tropezó consigo mismo y cayó de rodillas, confundido sobre por qué todo estaba borroso, por qué le dolía el cuerpo, por qué no podía moverse, vio algo azul y el odio se agitó de inmediato, pero luego sintió una mano reconfortante sobre él. Su hombro, una voz alentadora, y agarró los brazos de las criaturas. Era un agarre débil, incluso para él, pero no quería estar solo. Ahora no. Meowth miró a través de sus binoculares. Encontré a Sonic. Está ahí. Ese Eggman lo tiene. El gato señaló frenéticamente y Amy se lo arrebató. Eggman está de nuestro lado. Él no lo haría, pero su oración se detuvo cuando miró hacia abajo y vio al doctor sujetando fuertemente a Sonic. La bomba podría explotar en cualquier momento. ¿Qué está haciendo? Ese doctor es un traidor. Odio decírtelo, pero los reconozco cuando los veo, y, Meowth fue interrumpido. Nos ha engañado muchas veces antes. Era Knuckles, probablemente quiera morir y llevarse a Sonic con él. No. Amy chilló desesperada. Ese Eggman. ¿Por qué? No pudo hacer nada bueno en toda su vida. Tails lo miró débilmente y abrió la boca para protestar, ya que acababa de ser salvado gracias a él, pero su garganta estaba seca y solo logró hacer un sonido áspero. ¿Qué debemos hacer? El Hedgehog rosa exigió y Espio dio un paso adelante. Team Rocket, si puedes acercarme lo suficiente, podría, comenzó, pero Jessie ya se alejaba con firmeza. Sí, por favor. Meowth gritó, agarrando la tela de su pierna. Se lo debemos. Pero lo patearon violentamente y sostuvo una mejilla magullada mientras miraba a Jessie medio temeroso. Te dije que no te apegues. Gritó. Sonic es solo otro Pokémon, no es nada y nosotros. No. Le debemos. A él. La mujer apretó los puños con furia. Eres absolutamente patético, Meowth. Team Rocket solo sirve a Giovanni y Giovanni, ¿no es así, James? Miraron a su alrededor, pero el hombre se había ido, y con él, Espio. Miraron hacia el edificio y vieron que estaba volando un aerodeslizador hacia ellos. ¡Hurra! Meowth ronroneó y Jessie le golpeó la cabeza, furiosa con su equipo. ¡Idiotas! Sonic estaba congelado, sin saber si debía salvar al hombre medio consciente o no. 1.000.000 de razones lo empujaron en 1.000.000 de direcciones y no tenía ni idea de qué era lo correcto. Y entonces la elección le fue arrebatada, y deseó haber elegido salvarlo. Una cuerda envolvió el estómago del Hedgehog y en segundos fue arrancado de Eggman, quien sollozó por última vez antes de acurrucarse. Mientras subían, el edificio comenzó a explotar, acercándose a Eggman, y Sonic tiró de las cuerdas, queriendo salvarlo, pero ya era demasiado tarde e iba a morir y todo era su culpa, porque había dudado. ¿Qué le pasaba? ¿Cómo podía hacerle esto a alguien? Y la explosión final estalló y el polvo cubrió el rojo del abrigo de cabeza de huevas, y los escombros cubrieron la forma del cuerpo del genio, y Sonic se dijo a sí mismo que Eggman nunca moriría, porque era tan malo como él para morir. Sin embargo, la culpa aún lo desgarraba. Pensó que era mejor que dejar a un hombre indefenso cerca de una bomba, enemiga o no, no debería haber dudado ni un segundo, y sin embargo había dudado durante minutos. Seguramente, no estaba muerto en absoluto, así que no importaba. Pero si hubiera sido Giovanni en su lugar, seguramente estaría muerto, y Sonic se sintió enfermo consigo mismo, porque sabía que lo habría dejado morir también. Continuará.